Bienvenidos todos a este nuevo capítulo de Seramos Ñoño, capítulo número 22 ya. Jamás pensamos que íbamos a llegar a este número, jamás pensamos que la cuarentena sería tan larga y bueno, aquí estamos todavía. Llevamos casi 4 meses, no, desde marzo, no sé, ya ni siquiera quiero pensar en cuántos meses son. Así que bienvenidos todos, gracias por estar aquí. Hoy día tenemos un plantel un poco más renovado con algunas caras nuevas. Así que un abrazo a todos, gracias por haberse sumado a esta edición de hoy. Y hoy vamos a hablar de un tema que también es interesante, como todos los anteriores, y también es transversal también al mundo pop, a la cultura pop, al mundo ñoño, etcétera, etcétera. Hoy día vamos a hablar acerca del erotismo en la cultura pop. ¿Y por qué digo que es transversal o interesante o etcétera, etcétera? ¿Por qué decidimos hablar de él? Es porque de alguna u otra forma todas las cosas que nos gustan están tocadas por el erotismo, digámoslo. Yo creo que más que nada por una movida comercial, por un interés comercial de enganche, etcétera, etcétera. Y eso es un tema súper largo de tratar. Pero yo creo que parte mucho desde ahí, o sea, hay mangas y hay cómics que en la portada colocan un personaje femenino semidesnudo o un personaje masculino semidesnudo solo para incentivar al comprador, sin que necesariamente la historia se trate de eso o sin que necesariamente aparezca ni siquiera el personaje dentro de la historia. Así también podemos encontrarlo presente en videojuegos, o sea, desde las escenas sexuales de God of War hasta, no sé, personajes semidesnudos que andan pululando por, no sé, por el Final Fight y cosas así. Y qué decir en el cine. Ahora en el cine también es un tema más interesante porque tiene que ver con más como el cine busca representar un poco más la realidad, no siempre se usa solo como un enganche comercial, sino que tiene unas pasadas un poco más complejas que también las vamos a ver el día de hoy. Y para partir esta gran jornada vamos a darle el pase a nuestra querida Verito, que nos va a hablar de otro tema que muchos de ustedes se van a sentir identificados, así que cuéntenos, querida, háblenos sobre el hentai. Sí, vamos a meternos profundo en el hentai. ¿Qué es el hentai? Cuéntenos. Vamos a partir con algo suave. Sí, una cosa Algo suave, hentai. Algo liviano. Una cosa poca. Bueno, el hentai son unas publicaciones japonesas, que es básicamente porno, pues pero japonés. Es básicamente porno. Pues sí, voy a decirlo así. Hentai quiere decir pervertido en japonés. Generalmente la palabra H, o sea, viene del eufemismo ecchi, si no estoy mal. Meli, ¿me ayuda? Y la H es como la X, como el triple X. Claro, como el triple X. Y acá es A de adulto. No, en realidad también acá, ¿cierto? Sí. Pero H es allá como porno. Es la simbología que se le da como al contenido. Yeah. No tenía idea. Y por eso se llama, se le escucha como hentai. Bueno, O sea, en realidad, triple H sería... En realidad la palabra hentai es pervertido. Cuando yo a alguien le digo hentai, allá en Japón. ¿La traducción literal de la palabra hentai es pervertido? Sí. pervertido, sí. Yeah, Pero eso es soft porno, ¿ah? No es porno en Hay estricto de rigor. todo. O sea, yo en realidad vi que habían varias clasificaciones, ¿no, Tito? Género. Lo que pasa es que el que llega a Occidente, digamos, está más suavizado por un tema cultural, por lo que pueden publicar las editoriales en Europa, a menos que sea estricto rigor porno, pero eso no va a llegar a las librerías como las que venden manga en Chile, van a llegar por otros medios. Se habla de un hentai activo, digamos, ese sí llega por todos lados, pero el porno propiamente tal es más difícil que llegue, porque es como meter pornográfica. Hay toda una regulación en Japón. Hay diferentes tipos de regulación del porno, al menos en Japón, ¿ya? Pero tranqui, no, quería acotar solamente ese detalle, porque nosotros conocemos una parte nomás del porno, de la industria erótica. O sea, como la punta del iceberg, ¿Me escucharon? una cosa así. Claro. Claro. Pero continúa, por favor. No,
quería acotar eso solamente. Pero una pregunta, por ejemplo. Lo que estaba hablando Fito, de el tema legal, en Japón hay un artículo que es el 195 del Código Penal que prohíbe la publicación de material moralmente perjudicial. Entonces, por eso Sí. es que los muñequitos de hentai no tienen pezones, no tienen genitales. no tienen pelo en ninguna parte. No hay miembros, no hay nada. Entonces, a veces se puede en la mente occidental se puede asimilar como que son lolitas todas, a pesar de que no todas Las son lolis que lolitas. tienen 30 años, pero que parecen lolis. Es que allá en Japón hay un problema legal desde que no se puede crear pornografía, o más bien es lo único que tiene como límite en el dibujo hentai, que es como la producción de menores de edad y con animales, que se muestre como una pornografía con animales. Por eso la Sí. mayoría... Por eso se utilizan los tentáculos. Claro, los que son tentáculos, pero como- ese también es un fetiche. Y la otra es por lo mismo se crea Pero estas personas. Pero yo creo que es por lo como mismo, porque no los dejan. Claro, no los dejan. Pero en realidad, por lo mismo se crea como este porno hentai porque no hay limitaciones. Como que se puede crear todo, no se pasa a llevar a nadie. No hay a nadie, por ejemplo, no hay un animal, no hay un niño, no hay nada que se pasa a llevar en realidad. Por lo mismo se crea como el hentai. Pero una pregunta, ¿cómo diferenciamos el hentai de la pornografía? Entonces, yo que creí haber entendido que el hentai era como sinónimo de pornografía, porque el contenido es explícito, siempre hay muy poca trama y siempre todo está como muy ligado al sexo. Entonces, ¿cómo podríamos identificar como el hentai o diferenciarlo de la pornografía que está como prohibida en Japón? El porno, el mundo de la producción pornográfica occidental, que nosotros bien conocemos, porque existe una industria pornográfica en el apartado cinematográfico, en publicaciones, es un tipo de industria, primero que todo, que ocupa actores, ¿ya? O actrices, felatrices, como le dicen en algún momento. El mundo del hentai es lo mismo, pero que se adscribe dentro del mundo del anime y del manga. Es dibujado, pero que tiene sus limitaciones por una legalidad que existe en Japón que prohíbe dibujar genitales. Es una ley que existe desde los años 60 y que de alguna manera convierte esto en un artículo muy extraño de entender para los occidentales, y eso ocurre en Japón solamente. En Japón, tanto las películas de hentai como el material dibujado, pero también el mundo del cine porno prohíbe mostrar genitales. No sé si alguien ha visto una película de porno japonesa con actores. Sí, claro, están censuradas, de hecho. Vienen pixeladas las zonas de la zona genital. Es absurdo, o sea, uno está acostumbrado en Occidente a ver todo, ¿cierto? En una película porno, pero en Japón estaba prohibido, es una cuestión muy extraña. Entonces los tipos inventan maneras en el manga para jugar, para sugerir, pero nunca para mostrar, como bien decía Melissa. ¿A qué creen que Y por se eso debe el uso de eso? tentáculos, o sea, Claro. y como Pero hay ¿a qué otras creen que cosas se debe, a qué creen que se debe eso, esa prohibición en el fondo? Porque eso, o sea, uno Esa viéndolo como occidental es raro. Por la masividad del manga en los años 60, y fue por culpa de este cómic. Miren, yo les voy a mostrar acá, ¿sí? Voy a mostrar acá. A ver, voy a hacer un cambio, ¿sí? Cambio de cámara. Para que puedan ver el... A ver. ¿Alcanzan a ver esas imágenes? Sí. Ya, este es La Escuela Indecente. Qué bello, güey. De Go Nagai, dibujado entre 1968 y 1972 en el Shonen Jump. ¿Ya? Shonen Jump. Este cómic es de Go Nagai, el dibujante de Mazinger. Sí, claro. ¿Se acuerdan de Mazinger? Bueno, Sí. Go Nagai es un tipo que ha inventado muchas cosas. Este tipo fue el que le puso la sal y la pimienta al manga, ¿ya? Y ya que Tezuka había creado los edictos de la historieta japonesa, Osamu Tezuka, que es el manga no Kamisama, el dios del manga,
Pero era para niños lo que Tezuka hacía hasta el momento, pero Go Nagai fue el que creó este concepto erótico, metió pechuga, porque no había una regulación muy estricta en las publicaciones para niños en Japón, y eso es porque la educación sexual nunca fue un tema tabú en Japón. Entonces tú puedes encontrar erotismo en muchas publicaciones para niños hasta el día de hoy, ahora más reguladas que antes, pero antes fue una cuestión escandalosa. Me ocurrió que una mamá despreocupada en los años, hasta principios de los años 70, le compró a su hijo una revista de historietas, que era la Shonen Jump, donde venía este cómic. Y el niño empezó a leerlo y se dio cuenta de que la mamá se dio cuenta de que su hijo veía un cómic, estaba viendo un cómic tremendamente erótico y tremendamente violento también, porque después el indecente es la historia de una serie de incidentes que ocurren dentro de un colegio, donde profesores y alumnos entran como en un combate. Ahí, por ejemplo, aparecen estos personajes que son tan populares ahora, que son los jóvenes obsesionados con el sexo. ¿Ya? Y los viejos, los ancianos que roban ropa interior. En este Ah, el caso, un Japosai, profesor. como en Entonces, Ranma. Japosai. Como Japosai. hay muchos personajes que siguen este patrón, ancianos y adolescentes obsesionados con el sexo, que fueron introducidos en este cómic. Y bueno, hubo un escándalo muy fuerte. Esta mamá hizo un reclamo bastante fuerte y consiguió una victoria. La victoria de esta señora significó que se empezaron a regular los cómics, ¿ya? No estaban regulados los cómics japoneses en aquella época, al menos con este tipo de contenidos. De ahí en adelante empezaron a aparecer categorías. Este cómic, por ejemplo, el Shonen Jump, no es solamente, no es para niños. ¿Ubican al Shonen Jump? ¿Ustedes han visto alguna vez? Claro. ¿Han oído hablar de él? La revista. Es una revista para un público juvenil, pero no es para niños. Pero un niño en Japón no te lo compra porque tiene su mercado asegurado con otro tipo de publicaciones para su edad. Es tan gigantesca la industria japonesa que no hay mayores preocupaciones con lo que vayan a leer los niños, a menos que tú les ofrezcas o lo compren por accidente, pero hay un orden ahí bien establecido. ¿Cómo son los japoneses? Más o menos esa es el inicio de la legalidad dentro de los cómics japoneses, gracias a Go Nagai y la Escuela Indecente. Yo no tenía idea de eso. Ah. Es una muy buena historia, sí. Sí, tremenda historia, no tenía idea. Sí, no tenía idea. Sí, No, de hecho, a mí también me pasan llamaba muchas siempre la cosas atención después. eso, o sea, a raíz de que se mostraban la pornografía de esa forma, porque para uno como occidental la No, pornografía es pornografía. sinónimo de todo, ¿cachai? No, pero esto no era pornografía, era erótico. La pornografía va por otro camino. La pornografía es mostrar sexo por sexo. El hentai, Exacto. yo creo Y porque que el hentai es más como un soft, como una provocación. Claro, es como más el- soft. Yo no lo pondría así dentro del cómic erótico, sí, pero no alcanza a ser en estricto rigor una cosa porno, o sea, el mete saca, como le dicen en España. Claro. La cosa elemental del sexo, sino que hay algo más, hay un contenido un poquito más completo. Los japoneses son muy sensibles y en la violencia y en el sexo van a encontrar la forma de introducir cierta belleza. Por ejemplo, con lo que decía Camila adelante, que cómo podemos separar del hentai o qué es porno y qué no sé, para ellos es más que nada lo que se produce excitación. Y ahí recién podemos como cambiarlo a hentai. Claro. Ah, ya, algo que produzca. Como que como algún tipo de excitación es una connotación como pornográfica o hentai, así ellos lo determinan. Mira, esta es una publicación japonesa para jóvenes, para adolescentes. Y de partida te presentan una chica sin bikini, ¿cachai? Pero no es una revista porno, no es una revista erótica. Hay muchas aventuras, hay historias adentro de fantasía, de ciencia ficción. Creo que acá se publicó el famoso 3x3 ojos. No sé si se acuerdan de 3x3 ojos. Un famoso anime de los años 90. Que son cómics de ciencia ficción y fantasía, ¿no? Pero entre medio hay cosas como, ¿se puede mostrar o no? Sí. ¿No? Dele, no. Muestre. Juegue. No, si no se Cosa- ve. se ve editada. Ya, pero hay escenas eróticas entre medio. Hay un erotismo galopante. Mira, que ves que no tienen nada. Ah, no, sí tiene. No se ve. Pero igual está como velado, ¿no?
Sí. Como si, sí, es como que uno dijera, va, ¿y dónde están los genitales? A lo mejor vienen atrás y ahí vienen como para En la pegarlo. página de atrás, al revés. Vienen en autoadhesivo para pegarlo en cara. Claro. Pero no Con es así, sticker. es simplemente que no pueden dibujarlo. Dentro de la parte histórica, Pero como, hay cómics donde sí lo dibujan, ¿eh? dentro de la parte histórica como ¿Perdón? sexual de Japón está el chunga, por ejemplo, que es como el arte más antiguo como del ukiyo-e. Y ahí muestran explícitamente los genitales de forma como muy gigantes, tanto vagina como del pene. Entonces puede ser que después cuando ya venga el manga o estos dibujos ya más masivos, puede ser que ya le hayan eliminado esa parte. Aunque igual el chunga lo vendían como de manera oculta, así, Clandestino. claro, clandestino. Oye, Pero pero ¿De el, qué época estamos hablando más o menos eso? eso. Meli, ¿de qué año más o Como menos de sería la eso? época Edo, como de la era Edo más o menos, como del Eso siglo fue XVII. Sí, aproximadamente, sí, es de Hokusai. Claro, Hokusai trabajó con hay el... varios, pero el chunga, ese es como el ukiyo-e con contenido sexual de la época Edo, por ejemplo. Claro, claro, Y es claro. como Es súper muy explícito, artístico, y aquí vemos estos genitales de pulpo, gigantesco. claro, y tanto como y se ve, no es como el hindú, el Kama Sutra, por ejemplo, Eso te es como iba a preguntar, algo ¿no? ¿Cómo parecido. eso? En el Ya. Kama Sutra, por ejemplo, muestran las posiciones y todo este tipo de cosas, pero de una manera que se ve como más instructivo. No es como el chunga que se ve que se disfruta, ¿entiendes? Se Sí, porque disfruta Kama tanto. Sutra es como más Es un objeto ahí, la mujer se ve que lo disfruta. Sí, son, Ese es mejor. son satíricos. Igual vi, o sea, unas características, o sea, unas clasificaciones que honestamente me perturbaron, o sea, mal. O sea, entre, por ejemplo, la clasificación que se puede considerar como homosexual ya hoy se dice, ¿no? Está las temáticas. Está el oyaji lo digo bien, que es relaciones incestuosas donde el padre o el tío son de mediana edad. O sea, Pero si clasifican de esa parte es como por edad, por si hombre mujer o niño niña o sí, pero ya, o sea, ya nos estamos metiendo en unas partes súper profundas. O sea, está el de los tíos, o sea, que son incestuosos. Está otro que es como, hay como que representación de violación, de todo. O sea, ya como que hay unos que se van como al otro lado. Incluso hay unos que son como de edades de niños chiquitos, o sea, como de 3 años, de 3 a 5 años. es como un vasto número de subgéneros que pueden haber entre temática y también de personalidades, por ejemplo. También se basa en eso. ¿Y cómo, Hay unas que, pues ¿hay igual como el mercado para lolicon. eso? O sea, Pues yo creo que si sí existe hay. eso es porque hay mercado para eso. Y eso igual está Son regulado. japos, es weón. como- Son japos. Ya lo encontré. El toddler, se llama ToddlerCon. Niños y niñas menores de 6 años, men. son los niños de son ese- de como pre-kinder, kinder y básica como primer año, primaria. O sea, Pero eso ya no están saliendo tanto por una polémica dura que hubo con la con el UNICEF hace algunos años atrás. Que le pusieron el ojo a eso porque se venía publicando desde hace muchos años material que era pedófilo, o sea, ahí estamos con cuestiones. Claro, directamente pedófilo. Esa es la justificación de estos creadores, que no se le está haciendo daño a nadie, es un dibujo. Eso es lo Pero esa es la típica justificación del pedófilo. Pero la representación de algo. Más. Oye, yo estuve en un porno shop, suena raro. Sí, suena raro. ¿Una sex ¿Cómo? shop, no? ¿Porno shop? En un sexo, en un porno, Una no, sex era shop. un sex shop, pero vendían cómics. Lo que pasa es que yo cuando fui a Japón quise conocer de cerca algunas industrias del manga y la pornográfica, quería conocerla de cerca, porque en los porno shops venden cómics que solamente se pueden vender ahí, ¿ya? No se van a vender en otro tipo de librería, porque son cómics derechamente pornográficos, ¿no?
me llamó la atención. Bueno, en aquella época estaba muy de moda, cuando estuve yo allá, Cardcaptor Sakura. Y había una cantidad de libros satíricos con respecto a ese personaje que era pero absurda. Yo quería comprarlos, pero después dije, no, mejor no, porque capaz que me los vean en el aeropuerto. En el aeropuerto. Yo traje unos libros así de cómic erótico, pero más bien normales, pero esas cuestiones eran enfermas. ¿Ah? El porno shop en sí era un apartado de cosas realmente absurdas. Yo quería impresionarme y dije, ¿con qué me puedo impresionar yo acá? Y realmente me impresioné porque había cuestiones, pero la perversión más extrema la puedes encontrar dibujada. Yo abría el libro y decía, pero ¿qué onda esta cuestión? Porque había de pornografía normal, pero había de todas las perversiones que te podías imaginar. De todo, compadre. Era absurdo. Y había muchos libros de eso, o sea, porque la industria lo permite allá. Es increíble la cantidad de artistas, de dibujantes, que producen páginas de la perversión que se te ocurra, y son editadas en libros con tiradas de miles de ejemplares. Es absurdo, por eso yo siempre he dicho o sea, al final, eso es porque tiene un mercado, o sea, siento yo. En Japón, yo no sé si eso irá a llegar, tal vez a Estados Unidos, o alguna editorial europea que le llame la atención el tema, pero era duro. Era bastante... Jeffrey compraba ahí. Jeffrey Epstein compraba. De hecho, era dueño de las editoriales japonesas. Ah. Quizás. No, pero... bueno, ya lo dijiste en cierta manera, pero como occidental, ¿te choca mucho eso? Es como muy fuerte. No, el occidental tiene con actores, o sea, el manga por último es dibujado. Pero en Estados Unidos, compadre, industria pornográfica, no sé, Bang Bros, ustedes han visto cuestiones. ¿Quién ha visto? No, es que, o sea, si están hablando de perversiones en Japón, o sea, meterse siquiera a la industria del porno en general, qué pena, pero pues por lo menos, pues hay un submundo. Yo quiero hacer una confesión. Ya que estamos. Resulta que un día estaba yo viendo Family Guy y en Family Guy había una parte que yo no me acuerdo el episodio en que decían como que estaban haciendo clown porn, pues como porno de payasos. ¿Ya? Pues y estaba así ahí, y yo, ¿clown porn? Y dice, no, eso no puede ser real. Y bueno, me fui a buscar. Yo me quedé como, ay no, ¿qué es esto tan horrible? It's real. No, y Bueno, debemos confesar que en la primera temporada de Será Muy Ñoño hablamos en algún minuto de las parodias porno. Y nuestro querido Rodrigo González, a quien le mandamos un saludo, nos mostró la película porno de las Tortugas Ninja y fue algo que se nos quedó grabada en la cabeza a todos los que vimos. Esa es la popular regla. ¿Cuál es la regla 33? Sí, la 33. Todo tiene su versión porno. Del internet. ¿En serio? Claro. Eso se da muy fuerte en Japón. Claro. Oye, y dentro de todo esto, a uno como para ir cerrando el tema del hentai en el fondo, a uno como, o sea, ¿qué es lo que creen ustedes? Porque igual puedo tener mi opinión con respecto a eso, pero ¿qué es lo que creen ustedes que llama tanto la atención para el occidental de conocer este mundo extraño del hentai? Porque es casi un chiste acá el tema del hentai, pues como yo diría que fue uno de los primeros memes que conocimos. Yo alguna vez leí, por ejemplo, en esta parte estadística, en Pornhub, por ejemplo, esta página que es para ver porno, el porno a nivel mundial, el que más se veía era hentai. O sea, tanto como occidentales como japoneses son los que los ven. Y sí, claro. No lo veo como que quizás lo veamos como de una manera tan lejana. O sea, también entramos dentro de esos gustos. Y además es que siento yo, o sea, uno ve lo que lo calienta uno, ya, sorry, lo voy a decir así. Entonces, estimula, le estimula, por favor. Estimula, esa es la palabra. Gracias por decirlo de otra manera más linda. Siempre ve como porno, como buscar siempre cosas más desconocidas, cosas nuevas, y probando. Y a través siempre del morbo, por eso
buscando, fetichismo. claro, y El buscando más. fetiche. Y también, Y aparte también que el porno enano. hentai es como demasiado lindo, pues, o sea, a mí me parece que es muy artístico también. O sea, yo creo, o sea, me atrevo a decir que una gran cantidad de público occidental de hentai puede ser femenino. Me atrevo a decir, así, a la. Sí, es probable, porque ya pasa por el filtro del dibujante, porque el dibujante va a querer siempre que las cosas se vean de la mejor manera posible, porque a lo mejor que dé su Claro. capacidad de dibujo. Entonces, claro, desde ese punto de vista hay más arte en un hentai que en una película porno. Hay mucha más belleza que en una porno normal, que es como... No lo sé, Independiente- no lo sé. Pero depende, ¿ah? Depende Independiente del tema. Sí, digamos. sí o no. Yo creo que ahí depende. Sí. Yo O sea, yo conozco unos que tienen hasta temporada, po. Ya, en serio. Ya. Sí, 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 sí. sí, Porno seguro. occidental que tiene temporada, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Es todo un tema narrativo. Si el tema no es solamente llegar a copular, pues, pero si el tema esto es un tema más allá, Pero- tiene una narrativa. Ah, pero yo sí sé, pues yo sé que el hentai igual tiene narrativa. Pues, qué pena. popular, escucha Claro. popular. Atento, Escuché atento. como- Mi teoría es que el hentai es como se escapa al espejo en el sentido de que el porno son personas reales y el hentai sigue estando en tu imaginación. Tú todavía podés complementar aún más la imagen, ¿cachai? Como que te entrega más libertad en ese sentido a la imaginación que la porno, que ya sabemos que es súper gráfica y no te deja nada para imaginar, porque estáis viéndote a ti mismo, entre comillas, en otro, ¿cachai? Entonces, sabéis que hay cosas que son posibles y otras no. En cambio, en el hentai me da la impresión que se juega más con el concepto de erotismo, que para mí se distancia bastante de la pornografía, pues, ¿cachai? Sí, claro, son Sí, dos cosas puede distintas. ser, Todo- puede ser, además que en el hentai tú puedes ver, aplicando nuevamente el tema de la regla 33, tú puedes ver a tus personajes dentro de un contexto erótico. Claro, Por eso digo, que creo que queda más en la fantasía, queda como más incluso tú puedes generar Al tu imaginativo. cabeza después, pues, ¿cachai? Como que eso creo yo que puede pasar. Igual, por ejemplo, a mí siempre me ha chocado como el hecho de que esto en general, a la regla, el tema de las violaciones y el sexo con menores como que esté tan presente y sea tan producido sin ningún tipo de sanción o control, ¿cachai? Sí, total. Siempre eso ha hecho que me aleje mucho de ese tipo de contenidos, pues, cuando es maduro es distinto, pues, pero a mí eso como que siempre me deja muy mal. Me deja, sí, es chocante, de hecho, cuando ves como... A mí también me chocó Pero en su mira, momento por ver como ejemplo, tan- o sea, yo escuché hablar de una película que honestamente, pues yo leí de la película porque escuché que había una crítica horrible y al final leí sobre ella y dije, yo no la voy a ver porque no le voy a dar otra vez en Netflix. No, yo voy a hablar de ella, así que no te preocupes. ya. Ah, ya, sí, vamos para allá en algún minuto. Voy a hablar Bueno, de ella, no- para terminar con Japón, entonces le vamos a dar el paso a nuestro querido Mike, porque él también nos va a hablar de otra de otra forma de arte que tienen los japoneses, que son los videojuegos. Y dentro de los videojuegos hay todo un género de videojuegos que tiene que ver con una extensión del hentai. Así que cuéntenos un poquito, Mike, de qué se trata todo ese mundillo. Exactamente, como siempre digo, lo que básicamente con la regla del internet de que si está, también tiene que estar para los videojuegos. Es algo que todo el mundo sabe, y no fue la excepción. Me reuní con dos expertos en el tema, mis hermanos, mis hermanos menores. De 14 y 12 años. No, incluso te sorprendería que tiene 21 y 19, pero no importa. Andan por ahí. Vamos por ahí todavía. Estuve hablando con él acerca del tema de los juegos eróticos. Y a ellos les gustan mucho. Es que aquí empieza porque es chistoso que le voy a explicar el contexto. El tema es de que a uno le gustan mucho los juegos que se llaman erogues y al otro le gustan mucho los juegos que se llaman galgue. Déjame ver, sí, galgue. Ajá. El tema es de que tiene mucha similitud. Ambas son novelas gráficas, pero la finalidad, el objetivo final de del juego es donde cambia. A uno- ¿Podrías definir un poco lo que es una novela gráfica para el que no cacha?
Ya, la novela gráfica básicamente, basado en los videojuegos, es un tema que tiene como que tú vas avanzando y solamente tomas decisiones. Ya, así es como se desarrolla. Es como ver Pero una básicamente película. lo que haces es hacerle clic a un texto. Claro, es como que tú avanzas, te complementan con una historia. Que Ah, yo decía como A ver, se nos fue Bandersnatch, Daniel. que uno escoge su historia. Ah, claro, como Bandersnatch, algo así. Eso vendría siendo como una novela gráfica. Ya, el tema es de que nosotros primero tenemos que entender de que desde el existencialismo, nosotros para poder tener descendencia dentro de la existencia humana necesitamos dos cosas fundamentales. La primera es alimentarse y la segunda es reproducirse. Por eso que cuando uno busca las cosas más buscadas en Google es sexo y comida. ¿Ya? Y si llegamos al tema de videojuegos, volviendo al tema de los eroge, aquí existen las novelas gráficas que están los galgue, que son novelas gráficas con la finalidad que tiene es básicamente encantar a las chicas, ser como una especie de cita, ¿cachai? Todo este tema es como un simulador de cita, ¿ya? Y los galgue busca ser como el romance, como más romántico, como más de conquistar a la chica y ser felices para siempre. El eroge, por otro lado, busca la sexualidad. O sea, de repente tú ni siquiera tienes que pasar por un proceso de conquista, sino que tú haces un par de temas, bla, 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 afila. Perdón. Y eso nunca Y me dice a mí que digo cosas nada que ver. Cópula. El tema es de que existen esos dos temas y casualmente a mi hermano le gusta uno y a mi otro hermano le gusta el otro. Entonces ahí se armó toda una polémica mientras los dos investigaban y yo, Que pase el panda. y yo iba anotando todo así. Claro. No, el panda no era el panda, era otro. Tengo 20 hermanos, por si me lo saben. Mi mamá le gustaba mucho el hentai. Mi mamá leyó esa revista que puso Fito. La que mostró Sí, Fito. sí, sí. No, tengo 7 hermanos, pero ese otro cuento. No tenía tele. no tenía los videojuegos para simular. Claro, no tenía, hacía su propia simulación. Por lo Claro. cuento corto, el tema es de que a mí me impresionó el tema de que básicamente todos los juegos, ya sean galgue o sean eroge, siempre hay una loli metida ahí, ¿cachai, no? Entonces eso lo encontré como bien curioso, es como que siempre tiene que Definamos estar... Loli, querido. Definamos Ya. Loli para que Definamos Loli. Loli básicamente es una figura de anime que toda su estructura corporal está Bien, uno la estamos referencia a una persona menor de edad. Pero casualmente, o sea, parecen jóvenes, muy jóvenes, estamos hablando menor de 14 años, pero de repente, sí, curiosamente, de repente una tiene 34, sí, parece una cabra chica de 12, pero tiene 34, tiene 27. Y lo chistoso de este tema es de que siempre te dan una razón lógica de por qué se ve así, ¿cachai? Justifícale ahora. Y que no está tan descabellado. Por ejemplo, en uno de los juegos se hablaba acerca de que una chica se veía así porque ella su infancia fue difícil y no se alimentaba bien. Claro, Entonces, como la dice desnutrición y todo el tema. de los futbolistas, así que los que no toman leche cuando chicos se pasan lesionando, una wea así. Claro, es como algo así. Y aquí los que no toman leche se vuelven eroge y loli. Claro, Loli. Loli. Ya, ese es el tema. Entonces lo encontré súper particular. Ya ahí estuvimos hablando, dialogando un poquito. Entonces la primera diferencia entre el galge y el eroge es de que uno busca como una relación romántica, como ser el héroe, y el otro busca la finalidad de afilar, Sexual. el erotismo, todo el tema. ¿Sí? Entonces estuve hablando con ellos y me mencionaron 3 juegos que eran bastante interesantes. ¿Ya? Entonces voy a partir con uno. Los vamos a recomendar. Sí, vamos a hablar de un par, bajo su propia responsabilidad. Ya, el primero que se llama, en realidad no sé cómo se llamará en inglés, pero, o sea, en japonés, pero se llama Teaching Feeling, o como enseñando a querer, ¿ya? Espérate, ¿y estos juegos para qué plataforma están? Mira, estos juegos están para distintas plataformas, están para Nintendo DS, hay algunos que son más decentes, pero casi todos están basados para computador, ¿ya? Ah, pero hay para Computador. consolas tradicionales, digamos. O sea, Sí, hay un par para... Mira, el más conocido, que yo creo que todos ustedes lo conocen, es un galge que se llama Love Ina. Ah, ya, pero eso está basado en los mangas, sí. Po. Ya, ese es un galge, ¿cachai? Porque busca el tema del tema de la cita y todo, y incluso después salió un anime, que incluso lo dan en el Cartoon Network. Sí, creo que salía en Cartoon Network.
Claro que estaba más Destacadísimo, recortada, muy- pero igual. Entonces, muy ese era un importante. tema, ese era un tema que de hecho, es como los primeros Galgi que se conocieron acá como en Occidente. El tema fue de que de ahí para adelante existen otros, y ahora voy a hablar de este que se llama Teaching Feeling, que este es un héroe, ¿ya? Y que se trata de la vida de un doctor, dice, en donde un hombre sospechoso, Dos. sí, dice, en donde un hombre sospechoso llama a la puerta y nos agradece por ayudarlo en el pasado cuando sufrió un desmayo. Con esto nos da una gran suma de dinero y permite entrar. Dice, una vez que el hombre sospechoso entramos, vemos detrás de él que trae una niña que se llama Silvia y nos la ofrece como parte de pago. ¿Cacha? Y aquí se nos da la opción de tomar a la niña o rechazarla. Si la rechazamos, el juego se acaba, pero si la aceptamos, es ahí donde comienza la verdadera aventura. ¿Cachai? Ah, Entonces, al final, lo que se trata del Teaching Feeling es, por lo que me contó mi hermano, era un juego que esta era una niña que fue maltratada y abusada y todo el tema de cuando con su antiguo dueño, o sea, porque era como esclava, Ya. ¿cachai, no? Uy, qué duro y de hecho, el tema, güey. O sea, Sí, ¿no? sí, Por po, eso- ¿cachai? Que lo puedes como leer y explicar de una forma súper O sea, entretenida, porque es súper sí, chistoso, me acabaste ¿cachai? de decir una de que salió un manga, que salió Cartoon Network, que era amor y después llegó ya, y pero no. es que ese sí, es Galge. la voy a Ese es vender. Galge. Claro, esta es la Fuck. novela, po. Ese Sí. es Galge. Este es Eroge, ¿cachai, no? Sí. El Eroge ya lleva otro tema un poquito más. Pero es la más misma, explícito. ¿era de la misma serie? No, no es de la No, misma no, serie, es obviamente es de otra. otra. Esta es ¿Ya? la del... Ya, entonces este se trata de que tú básicamente eres un doctor ahí que va ayudando a una niña que trae traumas de atrás, incluso tiene quemaduras porque el antiguo dueño la quemó con ácido y todo el tema. ¿Cachai? Y el juego se trata de que tú tienes que ir enseñándole cómo a querer de nuevo. Por eso se llama Teaching Feeling. Como enseñando Claro. a sentir algo así. Ya no ¿Sabes? sentí, claro. Claro, ¿cachai? Entonces, el tema es ese. Y el tema es de que, por ejemplo, si tú te equivocas, pierdes el juego directamente. Pero al final se supone que por lo que me explicaron, es de como que tú la invitas a salir, ¿cachai? Entonces ella se empieza como a enamorar del personaje que eres tú, ¿cachai? Entonces tú la vas recompensando con cada cosa que por ejemplo, le compra un vestido bonito. Entonces ella todos esos actos los asume como actos de sentimiento, ¿cachai? Y a eso es lo que apunta. Consulta Te ganaste un corazón. cuántos estereotipos horribles vivieron en ese videojuego con la pura descripción. Sí, O sea, claramente por mi cara no estoy disfrutando para nada la O sea, descripción. De hecho, prefiero el otro, el primero, ese sí. Lo Claro. opina. Es que es que eso es lo que explicaba Fito. Allá igual es todo un tema, pues, o sea, uno acá, por ejemplo, yo cuando hablaba de esa weá, yo lo encontré así como fuerte, como acuático, pues, ¿cachai? Sí, pues. Entonces, pero el contexto en el que se fundamentan los juegos, y allá se consume mucho juego heroico, ¿cachai? Se consume mucho todo este tipo de juegos. Y siempre está, mira, o es la Loli o es varias personas, pero siempre tiene que haber una Loli, ¿cachai? ¿No? Siempre tiene que estar, no sé por qué. ¿Ah? Pensé en el No Game No Life. ¿Te acuerdas? Como el No Game Life, El sí, anime. ese era como raro, porque era como que era su hermanastra, pero tenía como 20 años menos y era como raro. El anime, el argumento, toda la narrativa era interesante, era buena, pero ese tema siempre fue como que te chocaba. Sí, es como súper feo. Creo, y es de como esta connotación de novela gráfica que es Diabolic Lovers, y también viene como con un sentido así en el juego, creo. Y fíjate que, o sea, la crítica positiva era de la narrativa. O sea, ¿a qué voy yo? El mundo de los juegos y no sé qué. La crítica negativa se fue hacia ese lado. ¿Por qué tenían que hacer, pues, básicamente mini hentai? Pues yo le digo soft hentai porque, pues, la cagaron. Porque sí. Claro, bueno, y ese es uno de los juegos que quería. Voy a hablar de otro poquito de otro que ya. Este lo encuentro un poco más interesante, no tan raro, pero más interesante. Que este juego se llama Artificial Academy, ¿cachai? Que básicamente tú creas tu salón de clase. Tú creas tu salón de clase y creas a todos los que van a participar ahí. Todas las compañeras de curso, profesor, todos los personajes. Y tú les vas dando características. Por ejemplo, este buen va a ser más introvertido, este va a ser un poco más loco.
Y la computadora hace el trabajo de convertirlos en NPC. Y actúan aleatoriamente en base a lo que tú le diste. ¿Cachai? Es como que tú creaste un montón de personajes y ahora se Como desenvuelven en estos base. simuladores de fútbol, así como tipo Hat-Trick, donde tú eres como el director técnico Bacán. de los jugadores. Claro, y los pero jugadores juegan solos. aquí, claro, es como lo mismo, pero Ya. aquí tú armáis tu sala de clase y después tú interactúas con ellos, ¿cachai, no? Y aquí venía otro tema interesante, porque acá tú empiezas a pololear y todo el tema, te empezáis a como engrupir a las compañeras y todo el tema, y si tú te pasáis de listo, por ejemplo, hay otras que te pueden engañar a ti, si están pololeando contigo, y te engañan. Yo le preguntaba, pero ¿por qué era eso, po? Y según lo que me explicó mi hermano, aquí tengo personas que me pueden respaldar esto, era el tema es de que allá es muy normal el contexto de que los casados se engañen. Un tema porque trabajan mucho los japoneses, creo yo. Algo así fue Sí, como lo voy a ¿verdad? explicar. ¿Ya? Entonces era como que como que estaba normalizado el hecho de que en algún momento se iban a engañar. La infidelidad, entonces. Eso, la infidelidad. Sí. No sé si es que me puede reforzar ese argumento, don Fito. La sociedad japonesa es una sociedad cínica hasta cierto punto, muy similar a otras sociedades desarrolladas, pero con respecto a las relaciones de pareja, hay una cosa media retorcida en el que la mujer, por un tema de machismo, está como obligada a soportar ciertos comportamientos que son vistos como normales, ¿ya? El hecho de que el hombre, por ejemplo, generalmente ocurre con los hijos mayores que trabajan en una familia, los primeros hijos de una familia que a lo mejor tiene 3 hermanos, son tipos que tienen todas los privilegios y incluso legalmente tienen apoyo si llegan a engañar a su mujer. O sea, si ha habido un escándalo es porque hay una justificación detrás, porque al final él no es el culpable fue porque trabajaba mucho, porque las jornadas laborales lo obligaron a de repente buscar refugio en otro lado, y a lo mejor porque la mujer no lo satisfacía sexualmente O sea, como pero él esa esperaba. conducta también es común acá, porque acá también ocurre de esa forma. Creo que ya se dejó de ser una figura legal, pero hasta hace poco esa justificación legal ayudaba al hombre maltratador en cierta manera. Claro, pero mientras que aquí es una cuestión que se sabe que existe y que se oculta, a lo mejor allá es muy Es así, abierto. muy abierto, claro. Es como es un secreto a voces, pero ni siquiera es un secreto, es una cuestión como que hay incluso casas de prostitución en Japón, donde uno puede echar una canita al aire y hasta es como muy normal, incluso la esposa sabe que su marido anda allá, pero no le dice nada, ¿no? Tampoco no tiene problemas ella porque esas casas están hechas para eso. O sea, me recuerda mucho una película de Woody Allen, donde unos personajes hablan con respecto a que meterte con una prostituta no es ponerle los cuernos, no es ser infiel, es como un servicio que te prestaron y punto, nada más, no hay un tema realmente sentimental como a lo mejor teme la mujer, no, es un servicio nomás. a ese nivel llega el tema. Bueno, y para dar conclusión a esto, vamos a pasar con nuestra querida Camila, porque tenemos que tocar ahora el tema del cine. Pues ya hablamos de los videojuegos, del manga y del anime, y ¿qué hay en el cine, cita Camila? Muchas, que no hay. Que no hay, claro. Ay, sí. Partir como diciendo que yo creo que es bueno que se hable como del mundo oriental, y ahora como un poco en el caso del cine, está así en el Oriente está trabajado como el tema de lo erótico desde los videojuegos, el anime, las novelas gráficas y todo esto, incluso las novelas escritas que son también después pasan a ser anime.
en Occidente tenemos el tema de la pornografía, como que es parte de la industria del cine, queramos o no queramos. Claro. Existe, es masivo, es consumido, está ahí. Y también existe el cine, el género, que ya casi no se puede, cada vez se van difuminando más los límites entre lo erótico y lo pornográfico. Porque Claro, cada pero vez el cine erótico como tal tuvo un auge bastante grande entre los 70 y los 80 y ya está casi desaparecido, po, ¿cachai? El cine como soft porn ya no existe. Claro. sí, Muy poco pues, se ve. claro, pues, pero por ejemplo, recuerdo que había como una saga de películas como eróticas que se llamaban, con un personaje que se llamaba Emanuel. No sé si usted... sí. Ya. Eso fue como lo más erótico como dentro del mundo pornográfico, pero luego empieza cada vez más a desaparecer. Claro. Y de hecho las escenas de sexo en la película en general, en la ficción en general, tiende a tomar dos caminos, pues el camino del tratamiento como más realista, como cuerpos más reales, movimientos más reales, tomas más reales, y luego está la opción de simplemente omitirlo o embellecerlo, ¿verdad? Simplemente sugerirlo. Entonces, en sí, el sexo en el cine, por lo general, no se trabaja como un objeto en sí, sino es desde la vereda de lo pornográfico, ¿ya? Bien. Entonces, hay películas que tratan de hacer eso, que ¿Pero tú te trataron de... refieres a que no se toma como una temática en sí, sino que es como un complemento a una escenita más dentro de? Es como se muestra, no existe como temática, no existe como una narrativa en sí, y cuando se trata de eso se toman dos caminos, el camino del realismo, donde se muestra lo más cercano a la realidad posible sin tratar de embellecer, y están los otros tratamientos que son más embellecidos, que van por corte, más cuidado, pero jamás no pasa a ser más allá de algo clínico, ¿verdad? Claro. Es como la pornografía en sí, que tú estás viendo una hueá gráfica explícita y que todo el rato te están llevando a eso. O sea, de ¿Okay? hecho yo creo que la escena de sexo en una película es lo más teatral que todavía tiene una película, digamos. Exactamente, Claro. no existe un trabajo más allá de eso. Claro. Y siempre está como, es una parte de, no es el relato en sí, es parte de. Claro, Entonces, claro. por ejemplo, para diferenciar que lo erótico tiene que ver efectivamente tiene que ver con el placer, pero también tiene que ver con eros, que el eros es amor, y todo el resto, y el erotismo en sí mezcla placer, amor y acción, ¿cachai? Entonces, y todo eso busca en el espectador o en la persona que está recibiendo la información, busca estimular, ¿cachai? A través de la imaginación y la fantasía. La pornografía, ya la palabra grafía te está diciendo que es algo totalmente que no te deja nada a la imaginación, que es mucho más, en ese sentido, mucho más violento, porque es la imagen antes que tu imaginación. Y se dice que el tema del porno viene de la palabra prostituta griega, que se más encima era el ver hacer a una mujer, ¿cachai? A una prostituta. Claro. Y de ahí... También viene- la pornografía elimina todo subtexto. ¿Cachai? Te Exactamente. quedas solamente con el hecho en sí. No hay forma de trascender o de tener ninguna subidea debajo, sino que es solo lo que es, nada más. Entonces, por eso mismo, en cuanto al cine erótico, yo me habían pedido hace como unas 2 semanas, me invitaron como a hablar de este mismo tema, Ajá. y hice una revisión como de películas que trataran sobre sexo, que fueran, no me puse a ver pornografía porque ustedes ya todos saben que existe una cantidad increíble de pornografía, distintos temas. Hay un documental que está en Netflix que cuenta cómo es que ocurre que ahora se está usando mucho este tema de atraer a niñas jóvenes que son vulnerables, les prometen el cielo, la tierra y todo lo demás, las ocupan para hacer, pierde la virginidad, las violan, un montón de cosas, y después les dicen que ya no las quieren más, que nunca lograron el contrato y las dejan ahí botadas. Eso está en Netflix y es una forma que te muestra de cómo funciona la industria pornográfica, que son estos videos que después la gente va y paga por ver, o incluso a veces están gratuitos. Y te dicen,
violación y tanto, y tú creís que están actuando y la verdad es que la están violando, ¿cachai? Entonces, hay muchas cosas en torno a la industria pornográfica que son bastante desagradables. De hecho, la película Garganta Profunda, esa fue una violación. La actriz salió muy perturbada de esa experiencia, y esa por mucho tiempo se enseñó como la primera película erótica, cuando en realidad fue la primera película que registró una violación. La primera snuff movie, quizás. Exactamente. Entonces, hay hartos temas, por eso digo como que es un tema súper complicado, porque finalmente a la altura de lo que estamos viviendo hoy día, los cambios que se están viviendo son para precisamente, ya no es como antes que decíamos, sí, yo veo porno y bacán, ¿cachai? Pelo en pecho, es como loco, si tú veis porno, es como... Bien por ti. No sé qué tipo porno veis violaciones, veis niños, veis Lolita, qué wea veis, ¿cachai? Entonces, ahí viene toda una construcción cultural de lo que nos excita y lo que no. Y ahí entra el tema que decía la Vero, que no le quiero dar un play más a la película 365 días, que fue como súper auspiciada por Netflix, y como que obviamente Netflix se ocupa este tema de que paga para que la gente diga que las películas son buenas. Es paradójicamente una película erótica dirigida por una mujer y que trata de una mujer profesional que se ve, entre comillas, se ve como siendo el objeto de los deseos de un mafioso italiano, ¿ya? Y en este tema el tipo dice que él la secuestra y le da 365 días para que él la pueda conquistar y ella se enamore de él. Y le promete que él no la va a tocar si ella no quiere, cosa que no ocurre así. La película, de una manera bastante pobre, hace que ella se enamore como a las 2 semanas de estar con este tipo, sin ningún sentido. Entonces, bueno, de hecho hay bastantes videos en YouTube, criticaron bastante esa película, no solo por los temas, o sea, por la temática o por las ideas que se vierten en ella, sino porque técnicamente también está mal hecha, ¿cachai? Entonces, ahí la hicieron bolsa, digamos. Es una película que viene de un libro, así como las 50 sombras de De hecho, Grey. se publicitó como eso, pues como las 50 sombras de Grey, pero para adultos. Claro, pero la verdad es que, o sea, era como soft porn, y lo peor de todo, que decían, en Chile fue una de las más vistas cuando salió así, era como ranking número 1 como casi por 2 semanas, y en esa entrevista nosotros decíamos, ¿qué pasa con la mujer chilena igual? O sea, ¿cómo te va a traer esa fantasía, ¿cachai? Como... O sea, pero sin ir más lejos, el mismo tema de las teleseries turcas, pues si te fijas, las teleseries turcas todas son mujeres... Esa es otra cosa. Víctimas O sea, es terrible, así. súper sumisa, o sea... son las más vistas en Chile, digamos. Sí, pues entonces hay un montón de temas ahí. Bueno, esa película es terriblemente en guión, en todo, ¿cachai? En realización, así como que creo que hay un plano que dicen que es como el más largo, como sin corte, creo que es la secuencia más larga de sexo que tiene esta película. Eso es como la gran. Pero si al final tú le sacas todo y tú ves como las escenas de sexo, tú también decís, weón, eso es el sexo que toda pareja debería tener. O sea, si tú no estás teniendo ese tipo de sexo con tu pareja, entonces, weón, ¿qué está pasando contigo como pareja? ¿Cachai? Entonces también se ve un poco con eso. ¿Ah? Idealiza algo que debería ser de ahí para arriba, ¿cachai? Como el piso mínimo. Entonces quiere decir que a mí yo dije, bueno, o soy afortunada o de verdad que andan las mujeres chilenas y sus parejas que no entiendo, porque todo lo que te muestra la película es algo que tú con tu pareja lo puedes hacer perfectamente, y quien no lo haya hecho... Pero es como lo básico, ¿no? Sí, pues, o sea, no encuentro que no sé, creo que ahí ustedes pueden verla, una película que está ahí en Netflix. ¿Cómo se llama la película? Se llama 365 días, la van a encontrar. Vamos a anotarla. Anote. La directora es polaca. Ya, pues, entonces esa fue como, a pito de eso, estábamos así como espantadas, como, bueno, no. Y yo dije, ya, pero deben haber más películas como por acá alrededor populando que sean más actuales, que logren algo distinto. Y en este caso me encontré con una película, creo que es coreana, que se llama La criada, de Handmaid.
No sé si Ya, la tengo pendiente. Es del mismo director de Oldboy, creo. parece. Yo no soy muy docta Sí. en cuanto a los directores orientales, pero es coreana y es una película que tiene trama, tiene cinematografía, que tiene plot twist, que es episódica y que además tiene mucho erotismo. Sí. Obviamente es una historia lésbica, que podríamos decir que, pero las lesbianas y todo, da lo mismo. El tema es que es una película que construye, maneja el erotismo muy bien. Sí, Porque- Handmaiden se llama. Sí, dirigida Sí. por Park Chan-wook, el mismo director de Es, Oldboy. es suspenso, es un thriller, es drama, pero al mismo tiempo está súper interesante y equilibra demasiado. Y yo diría que esta es una de las películas eróticas que para mí funciona dentro de la categoría, así como que estábamos hablando al principio, Mm. que funciona en todos los niveles y que te demuestra que es posible hacer cine erótico aún, ¿cachai? Claro. Es que hay un, Todavía- hay un tema con los coreanos que a mí me encanta el cine coreano, ¿cachai? Y es porque los coreanos son capaces de decir y hacer las cosas, ¿cachai? Que es como lo mismo que decíamos, o sea, en el cine occidental en general, salvo los franceses que son un poco más pasados de vuelta, pero por lo general la escena más teatral de la película es la escena de sexo, la más irreal, ¿cachai? Ahí con las lucecitas, las velas y el cuerpo perfecto, ¿cachai? En cambio los coreanos no, pues los coreanos, en una película coreana tú sí puedes ver una escena de sexo como parte del relato y pasan cosas que son importantes para la trama, ¿cachai? No es como, tuvieron sexo, ya, no. Como que no pasan lo cosas. separa dentro de la, no lo separa de la trama. No es, Es parte no, de. es la, no es la escena obligada de la película de acción de Jean-Claude Van Damme, ¿cachai? Que es como que en las películas de Van Damme, ¿hay una escena de sexo? El Ya, no. amigo. Claro, El en el cine coreano la escena de acción está ahí porque significa algo para los personajes, ¿cachai? Y funciona súper bien a diferencia de cualquier otro, del cine, yo creo que casi de cualquier otro país, ¿cachai? Sí, porque lo desarrollan, pues el personaje en las escenas de sexo también crece, ¿cachai? Y eso se nota, Pasa algo. evolucionan y esa curva uno la puede notar, ¿cachai? Y entonces al final hace que la película en sí funcione y te entretenga y estés metido y casi por un momento vivas como dos emociones o dos intensidades que podrías tú decir, ay, pero ¿cómo? Pero en realidad es como hecho a manito, así como tejido, así bien cuidadoso y Sí, encuentro bien que hecho, eso bien es como... enganchado. No, y Sí, esa película muestra como el erotismo desde el arte. Yo encuentro exactamente. el arte, claro. Y de hecho, En la vida hemos visto el arte, el erotismo en el arte en realidad. Claro. claro. Pero lo muestra súper bien. Sí, y de hecho, a mí lo que me llamaba la atención era que además, obviamente tiene como un correlato que es súper así como empoderado, porque efectivamente estas mujeres que aparecen en la película, hay una a la que la obligaban a leer lectura erótica y recrear las escenas para hombres. Y todo lo que ella leía eran cosas que para ella prácticamente no significaban nada más que palabras, ¿cachai? Porque ella no vibraba nada de eso, po. Entonces igual eso es bacán porque es como una metáfora de lo que pasa ahora, porque uno dice así como, bueno, nada de lo que me muestra me va a excitar porque veo todo lo que hay detrás, ¿cachai? Y ella está frente a estos hombres con dinero, con poder, ¿cachai? Donde ella está leyendo, pero finalmente donde ella se siente más realizada en esta otra relación, ¿cachai? Que la libera. Entonces es una película súper interesante de ver y totalmente recomendable. Y ya después de eso yo dije, ya, pero ¿qué otras películas? Pues a ver, veamos. ¿Habrá algo más? Me vi hartas películas. Oye, yo tengo una pregunta. Mande. ¿Qué opinan ustedes del cine chileno? Porque el cine chileno siempre tiene sexo. Ya, pero ya, yo ahora voy a decir una cosa súper personal. El cine chileno está súper secuestrado en las manos de los hombres. Segundo, el arte en general en Chile es súper machista. Y Chile es un país muy machista. Pese a que hay un ascenso feminista, no es que los hombres vayan no estamos así, no vamos de la mano en este camino, ¿cachai? Estamos un poco más desnivelados. Entonces, partiendo de esa base, hay que entender el cine chileno como un cine súper patriarcal. Claro. No, y no solo el cine patriarcal, sino chileno que no le amateur podéis pedir- incluso diría. ¿Ah? Yo incluso diría que aparte de patriarcal, amateur, o sea... No, obvio. Pero es que Ah, yo entiendo lo que va el Mike, porque dice, ¿qué piensas tú del cine chileno?
siempre en el cine chileno tiene que haber una escena de sexo, por ejemplo. Es que a eso es lo que voy. ¿Cachai? Siempre le Yo lo mandan entiendo una escena de sexo. perfectamente. Siempre tiene que haber una escena de sexo, siempre tiene que ver con algo como obsceno, ¿cachai? Siempre tiene que ver con algo grosero y grotesco. No tiene que ver, ¿me entendís? Como que no Sí, tiene porque que ver sí. con el... pasa los límites de lo grotesco, lo abusivo, ¿cachai? Y Porque eso es no hay, reflejo. no hay una idea detrás tampoco, pues es como lo que dijimos recién Es con que- respecto al cine coreano, porque Lo camuflan la con escena esta- significa. Espérate que no Perdón. escuché, la Melissa no la escuché, dijo algo. Sí, no, No, no es que lo escuchamos. camuflan con esta picardía chilena que en realidad no No se pega. relaciona. No No. pega. Como que es- lo justifican con eso, pero al final Puedo como que preguntar, sí, sí, ¿qué película, por ejemplo, podría ejemplificar que tenga, que tú encuentres que es como grosero o ramplón el tema sexual? Por ejemplo, yo creo que todas las que se hicieron en los 90, de los 90, como esa temporada, esa época, sobre todo, incluso los 2000, principios de 2000, yo diría que esa fue como la época más, donde más se vio reflejado eso, en todas estas películas del chacotero sentimental, que eran unas weas que de verdad, para eso, sinceramente, podrían haberla hecho porno y chao, ¿cachai? O sea, Infieles, por ejemplo, era un reflejo de eso también, no sé si se Sí, acuerdan claro. de esas. Sí, Era muy la máquina de hacer dinero rápido. claro. Claro. Es que esa es Que la es idea. como la primera forma de aproximarse a una escena erótica es eso, pues, ¿cachai? Es como lo que conversábamos igual delante, como la portada del cómic ya el personaje femenino en bikini, ¿cachai? Es como el primer enganche, ¿cómo llamo gente? Claro. Telas, ¿cachai? No hay una idea de fondo, no hay una utilización de la escena que ayude al guión o que ayude a los personajes, sino que está ahí para que tú sepáis que va a salir una teta en el programa, ¿cachai? Es como esa la vendía, ¿no? Pero es que tiene que ver tiene que ver como con el enfoque, ¿cachai? Tiene que ver Claro. con que a veces no es necesario. No, y la ¿Cachai? temática siempre es que la mujer es la tentadora, siempre. Bueno, ese Y ya siempre es el problema, además. Sí. En el cine chileno o en la serie, en las novelas, siempre el problema es que la mina es muy rica. claro. Entonces, ella es el problema, no el weón, ¿cachai? Ella es un problema, entonces ella... Hablemos de la friendzone. Ahora que vamos a meternos en si vamos a meternos ahí, hablemos de la friendzone. Sí, La pero- friendzone, Quiero Eso- terminar, porque por eso decía, no empecemos conmigo, porque en realidad el problema es superior. ¿cachai? Claro. Porque el tema del erotismo y el tema de la pornografía tiene que ver cuando tú, sobre todo la pornografía, tiene que ver cuando tú como espectador, como voyerista, que estás viendo a alguien que no sabe que lo está viendo, tú cosificas al otro. Y esa es Claro. la expresión máxima de nosotros nos quejamos de que nos miran como objeto. Bueno, este es el proceso de cosificar, se da en la pornografía, se da en el cine erótico, y ese es el mecanismo que utilizamos, ¿verdad? Entonces, al pasar, al ocurrir este tema, hay directores que se han metido en el tema de lleno. Y ahí tenéis películas como Chain, que no sé si ustedes lo han visto, donde actúa Fassbender, Sí. o películas como Ninfomanía de Lars von Trier, que sabemos que es una película de 2 capítulos, larguísima, y donde te hace un ensayo sobre el sexo. Claro, pues que ahí la sexualidad es el tema central de la película, y ahí se justifica todo lo que pueda pasar dentro de ella. ¿Cachai? Y no solamente se justifica, porque además tiene un relato, o sea, los dos personajes tienen una curva que es muy chistosa, porque pareciera que el personaje es súper comprensivo y que está entendiendo la sintonía de la mujer, y finalmente es irónico, al fin, no sé si lo han visto, pero cuando termina la película Lars von Trier, hay una ironía en el cierre de esa película, diciéndole a la mujer, te voy a escuchar todo lo que quieras, y voy a decir que te entiendo, pero al final la culpa siempre va a ser tuya. Y esa es muy inteligente, o sea, no sé si inteligente o irónico, o incluso de repente la película toca temas que dice, no lo deberíamos conversar, incluso dice, no deberíamos estar hablando de esto, porque es muy incómodo, y no sé si la gente está preparada para hablar de esto, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿cachai? Porque, no sé, yo por eso, no sé, yo veo el tema del cine, y veo el tema de la imagen, y veo el tema del cuerpo como algo político, y la política la sexualidad, hay una extensión de la política en la sexualidad, ¿cachai? Y las mujeres la vivimos en distintos niveles, esta política, ¿cachai? Entonces, para mí es difícil ver un producto erótico o pornográfico sin no leer la política que hay detrás. Por ejemplo, la del juego video que decía el Mike, de esta niña que supuestamente venía como te la doy en forma de recompensa, que viene herida, que como un premio. Es un producto.
Ujú. No solamente es un producto. Muchas veces en relaciones abusivas, la figura de la mujer que viene de otras relaciones como fallida y todo lo demás, se topa con un hueón que es más tóxico y más manipulador que el anterior y que genera esta codependencia emocional, ¿cachai? Entonces, enseñar modelos de manipulación emocional a través de un videojuego igual es como cuático, ¿cachai? Claro, por Sí, supuesto. ahí te entendí, sí. Sí, ¿Cachai? Hay, sí, hay pues, niveles, la relación no es simétrica, es asimétrica, emocionalmente, mentalmente. Y hay mujeres que viven esa situación sin vivir un videojuego todos los días, ¿cachai? Entonces, a eso es lo que voy. Por eso creo que es un tema como que se escapa solamente al cine en sí, desde mi perspectiva. O sea, por eso decía, nada que ver partir conmigo, porque que es fome si todos queremos No, ver. claro, porque la sexualidad es un tema humano en el fondo, pues, ¿cachai? Sí, Lo que estamos viendo es todos cómo la lo estamos disfrutamos, retratando en el ¿cachai? fondo. Es Sí, como es como lo que decía en un comienzo. Al final, nosotros como especie buscamos buscamos la reproducción, la subsistir como especie. Y Claro, para subsistir necesitamos dos conceptos: alimento y sexo. Porque a través del sexo nos Claro. reproducimos y hacemos que nuestra especie subsista a través de la historia. claro. Por ejemplo, en el arte se ve el erotismo de la manera de que cuando yo veo, no sé, una obra de arte, lo que a mí me hace sentir y el querer poseerla, qué sentimiento el que a mí me causa al verla. Y bueno, esa idea de que me hace sentir llorar, o me hace sentir quererla, me hace sentir el deseo de poseerla, aunque sea un arte, aunque sea un cuadro, o poseerla de diferentes maneras. Eso es como cuando yo plasmé bien el erotismo en un dibujo, en una obra. En el arte es así. Por ejemplo, hay una novela, no recuerdo bien el nombre, pero dice, por ejemplo, que cuenta la historia de una mujer, de un hombre que ama tanto a su esposa, tanto, pero de una manera que no la podía poseer de muchas. O sea, la podía poseer de cierta manera como él la veía. Entonces empezó a como, no sé, a ofrecer a su esposa o dejar que se meta con otros hombres para él poder ver a su esposa y poseerla de otra manera, de otra vista. Para cambiar el ángulo, dijo. Claro, claro. Entonces el erotismo ya ahí cambió. O sea, no cambió, sigue siendo erotismo, sino que de otra perspectiva. Claro. De todas las perspectivas posibles es erotismo en realidad. Todo lo que a mí me hace sentir. Yo lo veo de esa manera y como más que nada lo que entendí a través de algunas tesis o cosas que leí sobre erotismo aparte. es Pero importante. Claro. Lo que dice Melissa es importante el tema del arte, porque, por ejemplo, cuando uno ve una película, no sé si te la ha pasado, puede que haya sexo o no en la película, pero hay películas que uno disfruta tanto, que tú decís, a mí me pasa con las películas que me gustan mucho, que yo digo, es como que me dan ganas de pegarle un mordisco, de Claro, claro, de hacer las partes de. Claro. me da el mismo placer que comer una película. Exacto. Cuando la veo, siento el placer, ¿cachai? Y eso es Claro. erotismo, Hay ¿cachai? diferentes Porque tipos de te placer. lo genera. Te lo genera. Es generar ese tipo de placer que lo podéis conseguir desde muchas formas distintas, ¿cachai? Tiene que ver como la vereda que decía la Melissa y las vueltas que les tenéis que dar. Pues yo creo que estamos como en un momento de la historia donde se está replanteando quizás evolucionamos, quizás sigue siendo igual. Yo igual tengo como que entiendo cuando dicen por qué existe esta cosa como con el anime con los niños y dicen, no, los pedófilos están, por último, no están haciendo daño, y digo, qué miedo sería, ¿se imaginan un mundo sin estas novelas gráficas, sin el porno en gente que a lo mejor... Sí, pues de hecho yo quería como preguntar eso también, o sea, ¿esto funciona como terapia? Así como que evita que el verdadero pedófilo sea pedófilo. Yo no sé, yo la verdad es que a mí esa parte es como wow, porque ¿cómo te imagináis un mundo sin porno? No, ¿cachai? ¿Te imagináis un mundo sin novelas gráficas de esto, sin lectura erótica? Yo no me lo imagino. No. ¿Cachai? No, es imposible, o sea, no estamos hablando de cosas como, porque como dice Mike, es un impulso natural, ¿cachai? Bla, 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 y todo lo demás. Pero son las perversiones el tema, ¿cachai? Porque las perversiones son las que a veces se toman la forma de lo otro, ¿cachai?
de las otras miradas que decía, Sí, de las otras perspectivas. Claro. ¿cachai? Entonces ahí está el tema, yo creo que es súper complicado, hay que traer como, no sé, a algún historiador, sexólogo y no sé qué más, weón, Sí. A un antropólogo sexual, para que nos explique. psicólogos, ¿De dónde viene todo weón, eso? que expliquen, porque Marketing, pues, en el marketing. No sé si nos venden pornografía, nos venden un champú, o nos venden un partido de fútbol, no sé. Bueno, ahí tenía otro tema gigante también, por eso también es digno de análisis, el ver cómo nos venden productos que no tienen nada que ver con lo sexual, pero a través de manera sexual. Pues, ¿cachai? Claro. También otro tema gigante va a darle vuelta. igual yo tengo una pregunta. A ver, ¿para ir Yo digo, cerrando? sí, ¿por qué el sexo tiene que estar recluido como sinónimo de perversión y por eso se generan todos estos submundos y todo está como... Yo creo que es la mojigatez del mundo. Claro, por O eso sea, digo, ¿por qué el sexo diciendo literal. a decir lo que dice Mike? Si comer, ir al baño, yo creo que Reproducirse, comer, ir al baño y reproducirse claro. y no pegarse el COVID en estas situaciones es lo más importante. Digo, ¿por qué el sexo no puede ser algo tan natural en nuestro Que día a día lo hemos- que no genere deformaciones, ¿cachai? Pero si al final es algo bastante natural, lo que pasa es que yo creo que todos nosotros tenemos sexo de manera regular, o casi todos de nosotros, no sé. Pero el tema es de que cuando lo industrializaron, cuando pasaron este tema a la industria, ahí fue donde está el problema. ¿Cachai? Sí, también Cuando lo creo que industrializaron, cuando lo vieron como un recurso explotable. Y ahí, aparte de eso, si eso lo sumas con el tema de la iglesia, ahí ya queda la cagada. ¿cachai? Sí. Porque la iglesia te empezó a decir que el sexo es malo, que el sexo es solamente para procrear, que entonces todo ese concepto, al final la industrialización, más el contexto cultural católico, bla, 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 cristiano, llevó a que sea casi un tabú, ¿cachai? Pero en realidad, si tú lo ves, es algo que está de la mano, que uno lo ve diario, es normal, es algo normal. ¿cachai? Claro. Sí, algo tan sencillo, por ejemplo, como una amiga me contaba, pues una amiga que pues, vivió en Alemania muchos años y un día viajó con su hijo a Alemania. Y en Alemania es muy normal en Europa las playas topless. Ujú. Es súper lindo. Entonces, llegó este niño y decía, mamá, hablando de la playa topless, vamos a ir a la playa topless, no sé qué, no sé qué. Y fueron a la playa, pero, o sea, todo el mundo estaba en pelota. Todo el mundo. Y nadie se miraba nada y nadie era como... Pues sí, nada. Y a la semana ya el muchachito era en la nieve jugando, en la nieve, boba, en la arena jugando y pues era como que, sí, una muchacha en pelota. Era como que pasaba por el lado, pero era como lo mismo. Pero yo también quiero reforzar un poco la idea de lo que decía Mike, porque es como cuando pasa a ser un bien de mercado en el fondo, igual que la alimentación, pues, o sea, gracias a que transformamos la alimentación, bueno, debe ser así en cierta manera, pero cuando la transformamos de forma exagerada en un bien de mercado, tenemos estos cerdos que crecen en una caja de 1 metro por 40 centímetros, pues, ¿cachai? Es lo mismo, pues estamos transformando algo en un producto y eso hace que lo tratemos como tal, pues, y no debiera ser tan así porque es algo tremendamente humano en el fondo. Sí, pues. Sí. Y yo creo que si tuviéramos como más aceptación, porque no es que no esté, pero como más aceptación de ese parte sin la carga negativa, porque tiene mucha carga negativa hablar de sexualidad y sexo. Creo que es la única forma de que se pueda como superar algún estado como negativo de cualquier producción, ¿cachai? Cultural en la que esté. Claro, oye, para ir terminando, yo quiero preguntarle la misma pregunta tuya, pero a los dos invitados, pues, que den a Melissa primero y después a Fito. Que por qué el tema del sexo es tan como tabú. Yo definitivamente yo creo, sí, culturalmente tenemos que ver que la mayoría de los colegios son de religiosos aquí en Chile, que ya eso es un límite al tiro. Yo soy profesora de un colegio y tengo que tener bastante cuidado con lo que hablo, y además de la connotación sexual también, pero el problema va en que, no sé, queremos crear nosotros, yo creo que es un problema
tanto cultural como que no queremos que nuestros hijos repitan lo mismo o que no caigan en estas perversiones. Entonces, nos van criando como en estas burbujas. Después salimos y nos encontramos con todo esto. Entonces ya ahí no sabemos cómo aceptarlo, cómo tomarlo. Y desconocemos mucho la educación sexual, no hay una buena educación sexual. De partida comenzó como con estas limitaciones religiosas y hoy en día no tenemos nada así como en concreto una educación sexual, ni que podamos hablarlo abiertamente, siempre en broma. Yo a eso voy, que esos son los mayores problemas que tenemos como del sexo. Y que en sí siempre fue algo más machista, siempre el sexo fue ubicado más para el hombre que como para la mujer, siendo que un país tiene más mujeres que hombres. Claro. Entonces, debería haber, aparte, una equidad también, aparte de esta educación sexual, y que sea algo normal para hablar. Pero yo creo que ya en 2 generaciones, 3 generaciones, quizás podemos recién empezar a hablar un poco más de equidad en ese sentido. Claro, cambiar un poco los paradigmas sociales. Sí, pues, esta generación está Y no, poniendo... yo creo que no solamente educación sexual, Meli, sino placer. Una de las cosas que a mí me ha impresionado es que a los jóvenes de ahora, no, suena muy señora. Tú le preguntas, o sea, por ejemplo, yo he tenido varias conversaciones como de ese tono, pues porque a mí me parece que lo mismo que tú dices, que la educación sexual al final en Chile, bueno, en Latinoamérica en general, es muy precaria, sobre todo para la mujer. Y yo le pregunto, ya, pero ¿y te gustó? ¿Ah? O sea, una de las primeras cosas que le tienen que enseñar a uno es el placer. O sea, ¿por qué hay tanto tabú con el tema del placer? O sea, es como que uno tuviera que hacer lo que, pues porque lo tienes que hacer, porque es un paso más de tu vida, perder la virginidad. Pero, por ejemplo, como familia, yo sé que quizás mi hijo o mi hija va a tener que hacerlo en un momento, pero a uno como papá le cuesta salir de ese rol, entender que tiene que crecer y no sé. Y que tiene que vivir esos procesos. Voy a entrar polemizando. Voy a decir, bueno, con respecto a la pregunta que bien ha hecho acá, que bien se ha hecho, con respecto a por qué el sexo es tabú. Yo creo que el gran culpable de que el sexo sea tabú en la sociedad occidental actual es la Iglesia Católica. Así de simple, ¿ya? Sí, no queríamos decirlo tan abiertamente, pero sí. Es la pura... Desde sus orígenes medievales, en la historia antigua y el medioevo, la Iglesia Católica ha intentado minimizar la sexualidad, disminuirla, canalizarla hacia un tema reproductivo, pero no de disfrute, ¿ya? Eliminar el placer, como decía la porque hay una cosa que tiene que ver con lo sagrado, ¿cierto? Se lo considera al sexo como una cosa, como un don para la reproducción, pero no para el disfrute, ¿ya? Y teniendo ese cariz oscuro, penitente de parte de la Iglesia, quien goce con aquello es posiblemente considerado un pecador, y eso las sociedades occidentales, particularmente aquellas donde la Iglesia Católica se ha impuesto como pensadero, como una institución que de alguna manera regula la forma de pensamiento de un país, en este caso Chile, pacato y trivial como pocos durante mucho tiempo, y abierto últimamente, estas últimas décadas, pero sigue siendo trivial y pacato. Nos cuesta aprender, es por eso que las películas que se criticaban ahora recién, en las películas chilenas que estaba criticando, ¿cómo se llama la señorita que hablaba? Cami, considera que las películas son toscas y burdas, y lo son porque están en una especie de una adolescencia los primeros pasos argumental, donde todavía se están dando pasos para experimentar, porque no ha habido una producción de cinematográfica que te permita madurar la idea a la forma chilena. De esa manera
yo creo que todavía estamos en pañales, obviamente, en ese sentido, comparados con otras potencias de la cinematografía y del cómic, si hablamos netamente de lo erótico. Vamos a seguir persinándonos, vamos a seguir mirando con ojos porque no sabemos cómo controlarlo y cómo proyectarlo al estilo chileno, porque todavía no sabemos hacerlo bien, como lo han sabido ser norteamericanos, franceses, italianos y obviamente los japoneses que tienen una sexualidad sumida y sin tabúes y que nos entregan este producto tan extraño y contradictorio que es el hentai, porque ellos mismos tienen una contradicción en su cultura, en sus historias de sexualidad abierta, que no ha tenido tapujos, y con la lección moralizante que llegó a Japón en Occidente después de perdida la Segunda Guerra Mundial, donde los gringos les dijeron que la sexualidad era tabú. Entonces los japoneses por eso presentan este producto que es tan extraño de entender para los occidentales. Entonces la sexualidad en estos medios, en el cine, en el cómic, en la literatura, va a resultar, dependiendo del autor, dependiendo de la industria que la tome, efectiva, si es que mi educación sexual también es capaz de asimilarla, y si ese Claro. producto también Sí. está hecho de tal manera que tenga sensibilidad, ya tenga un grado de arte, ¿cierto? Y que me instruya, etcétera. Uno puede agarrar el cine porno también y encontrar cosas interesantes, ¿cachai? Pero obviamente que su función es más básica y elemental. O sea, al erotismo tratamos de darle un nivel como muy elegante, pero al final el sexo es básico y elemental nomás, ¿cachai? Pero eso es básicamente. Bueno, queridos, se nos pilló el tiempo, estamos un poco pasaditos. Sabemos que el tema da para mucho y estoy personalmente muy orgulloso de la forma en la que abordamos el tema, porque me gustó mucho Muchas gracias por que la sacamos. invitación, estimado. Gracias a todos por haber participado. Esperemos que el próximo año tengamos una nueva temporada con todos juntitos, sin pandemia, para poder conversar abiertamente de todos los temas que nos aquejan desde la cultura Ya pues, pop. gracias. Un abrazo a Un todos. gusto. Nos vemos la No, próxima gracias. semana. Síganos en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Facebook y estamos felices de llevarles contenido. Así que un aplauso para todos. Los lo veo. Chao, chao. Bien. Hasta luego.